Verso 18, capítulo 1, verso 18, Evangelio según San Mateo. La palabra del Señor dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Hemos estado este tiempo, este último domingo, haciendo un paréntesis en la serie en la que hemos estado meditando durante este último tiempo, y hemos hecho un paréntesis por la época en la que estamos en este momento, una época que se ha denominado como Navidad, en la que se recuerda el nacimiento de nuestro Señor. Y me gustaría decir lo siguiente, contextualizando un poquito. Hemos mencionado de que a ciencia cierta no sabemos cuándo nació nuestro Señor Jesús, la fecha. Lo que concuerdan todos los teólogos y eruditos es que no nació en diciembre y tampoco fue el 25. Lo que sí nosotros queremos conmemorar, y cuando decimos conmemorar es traer a nuestra conciencia, es de que el Señor nació, y eso es lo importante. De tal manera que hemos querido nosotros conmemorar, quiere decir traer a la memoria, recordar, escudriñar, hacerlo en este tiempo, porque creo que es propicio de que todas las personas, la mayoría, se encuentran con una disposición en su corazón para poder poner atención a las cosas que son piadosas. Eso significa lo relacionado con nuestro Señor. Si bien es cierto, mucho del nacimiento del Señor está distorsionado, como la gente común lo está entendiendo y lo está celebrando también de una manera, creemos, no sé si decir correcta, pero creo que es una buena oportunidad para que nosotros podamos compartir el verdadero significado de la Navidad, el verdadero significado de poder entender el nacimiento, el significado del nacimiento de nuestro Señor Jesús, que significa que nuestro Señor Jesús nació un día, hace más de 2000 años atrás. Él nació, y en ese propósito en el que nos encontramos, estuvimos haciendo una introducción el anterior domingo y nos centramos en el Evangelio según San Juan. Leímos el prólogo, habíamos dicho un evangelio muy teológico, de tal manera que el culto del anterior domingo fue muy teológico. Les decía yo, más que una predicación, permítame hacer una exposición más como maestro que como predicador, y esta mañana vamos a continuar en ese mismo perfil, porque vamos a escudriñar lo que dice la palabra del Señor, traerlo a nuestro entendimiento para comprenderlo, y al comprenderlo ponerlo por obra.
Habíamos quedado el anterior domingo con un desafío de poder caminar en este entendimiento. Permítame recordar una porción que leímos el anterior domingo que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, mi amado hermano, ahí tenemos para hacer dulce. En la declaración de Juan, en esa declaración hay mucho contenido teológico, doctrinal, preciosísimo. Y nosotros dejamos el anterior domingo haciendo esa contextualización, entendiendo lo que es el logos, cuando dice la palabra del Señor: en el principio era el verbo. En el original dice: en el principio era el logos. Y estuvimos estudiando lo que significa logos. Pero quedamos ahí con un desafío, con esta porción de la Escritura que dice que mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Y bueno, hoy día vamos a caminar en ese desafío. Vamos a escudriñar hoy día la palabra del Señor nos hemos leído la presentación de dos de los nombres del Señor. El primero es Jesús. El segundo es Emmanuel. Y es más, el verso empieza diciendo Jesucristo. Y vamos a caminar esta mañana. Permítame hacer mi mejor esfuerzo por poder exponer un tema muy doctrinal y teológico y hacerlo lo más sencillo, manteniendo la profundidad que tiene la palabra del Señor. Y vamos a hacerlo un poquito didáctico, y para ello vamos a tener que ayudarnos. Y cuando ya cambiamos la versión de prédica a clase, entonces vamos a hacer un cambio de formato un poco delicado. ¿Está bien? No se va a asustar. Y es que yo voy a subir y bajar. Y posiblemente, si los hermanos me ayudan, el púlpito bajará también. Sin tumbar, por favor, los vasitos. ¿Por qué? Porque en una clase, como va a ser, hay unos vasitos atrás. Como una clase tiene mucho concepto, entonces es bastante cargado, ¿no? Y algunos, no sé, al escucharme predicar, lo sienten como canción de cuna. Y entonces empiezan. Y entonces aquí yo les voy a ayudar, ¿no? Porque como va a ser una clase, va a ser un poquito más intenso el asunto. Y cómo es que cuando tuve el honor de poder estar como catedrático enseñando, me ayudaba mucho algo. Yo les decía a mis alumnos: muy bien, les voy a ayudar con un poquito de adrenalina. Y eso es que en el momento que usted me pestañee largo, yo le voy a hacer una pregunta. Y entonces hay una descarga de adrenalina. Y la persona queda despierta hasta mañana. Del susto, ¿no? De que le pregunten en el culto, debe ser divertido. Entonces, no me pestañee largo. En este momento no ore por mí, porque algunos: estoy orando por usted, pastor, ¿no? Y le echan una orada larga, ¿no? Entonces, y ya no sé, ¿no? Entonces, pero no me ore en este momento, ¿está bien? De tal manera que yo voy a estar atento, me pestañee a alguien largo, pero vamos a hacerlo relativamente fácil. Porque yo le voy a dar la pregunta y yo voy a empezar a desarrollar la respuesta. ¿Está bien? Vamos a hacerlo muy didáctico hoy día. Entonces usted va a estar atento. La pregunta es la siguiente. En ese desarrollo pedagógico que hoy día vamos a tener. Mire usted, dice la palabra del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien. Viene aquí el desafío. Dice: a los que creen en su nombre. Entonces vamos a desglosar esa proposición teológica. ¿Qué es creer en su nombre? Dígale al de al lado: ¿qué es creer en su nombre? Claro, si es que yo entiendo lo que es creer en su nombre, entonces me voy a dar cuenta que es el requisito para ser salvo. Porque dice: mas a todos los que crean en su nombre, les dio la potestad de ser hechos
hijos de Dios. Y ahí hay una revelación tan preciosa en la proposición de Juan. Y nosotros vamos a irnos ahora en búsqueda de entender qué es creer en su nombre. Y dígale al lado, prepárate, aquí va la respuesta. Y usted la tiene que ir agarrando, porque el rato que me pestañeé largo, yo le voy a preguntar qué es creer en su nombre. Y descarga la adrenalina inmediata, ¿no? Y queda despierto hasta mañana, ¿no? Entonces, y así nos vamos a ayudar. Entonces usted va a estar bien atentito ahí, ¿no? Ayúdense también, si lo ve medio que está orando el de al lado, decirle, hermano, te van a preguntar, ¿no? Despertá y te alumbrará Cristo, ¿no? Entonces, permítame estructurarlo de la siguiente manera. Lo primero que vamos a presentar es aclarar es qué es creer en la palabra del Señor. Y Jacobo, el hermano, medio hermano de nuestro Señor Jesús, en la carta universal de Santiago, él menciona y dice, miren, los demonios también creen y tiemblan, y no por eso serán salvos. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que creer no es tener la conciencia de que Él existe solamente. Algunas personas piensan de que yo creo en Dios. ¿Qué están queriendo decir? Yo creo que Dios existe. Yo creo que Él es todopoderoso. Yo creo. Esa sola percepción no me hace salvo. Lo que dice Santiago es la fe sin obras es muerta. De tal manera que él dice, más, los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer que Él existe no me hace salvo. Y dice la palabra del Señor, mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vamos desarrollando esa proposición preciosa. Para ello volvamos ahora a Mateo, y dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo. Muy bien, permítame hablar ahora de esa primera proposición de nombre. Dice la palabra del Señor, el nacimiento de Jesucristo es la composición de dos palabras, Jesús y Cristo. Jesús es traducido al castellano, como lo estamos pronunciando, viene de una palabra en latín que suena muy parecido, Jesús, por eso la hemos heredado en el español, y viene de una expresión también muy similar griega, y nos ha quedado a nosotros la fonética de Jesús, expresarlo de esa manera. El nombre en el original es el nombre corto, porque, ¿cómo puedo decir? La expresión del nombre corto en el hebreo es Yeshua. Yeshua. Y Yeshua quiere decir Dios salva. Dígale de lado, Dios salva. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de lo que estamos haciendo? Estamos tratando de entender qué es el nombre del Señor, para que yo pueda creer en su nombre. Dígale de lado, necesito creer en su nombre, porque dice la palabra, para que los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muy bien, la expresión Cristos, que es una expresión griega, quiere decir ungido. La palabra en el hebreo es Mesías, que quiere decir ungido. También la palabra tiene que ver con la unción. Entonces, cuando dice Jesucristo, quiere decir el ungido, ¿no? En hebreo se pronunciaría más o menos Yeshua Mashiach, quiere decir Jesús el Mesías, Jesús el ungido, pero la expresión completa es Jehová salva. Jehová salva. Y el Mesías quiere decir el ungido. Y la unción en aquel tiempo se la realizaba con aceite, un cuerno de aceite, lleno de aceite, y se ungía a una persona, hablando de las personas, se la ungía para reservarla, apartarla, separarla para un propósito específico de Dios. ¿Está bien? Entonces, cuando era ungido una persona, se la estaba separando para cumplir un propósito. Se ungían reyes, se ungían sacerdotes, se ungían personas que eran separadas para el propósito exclusivo de Dios, ¿no? Entonces, a veces, esto solamente como paréntesis, a veces hay, ¿no? Algunas iglesias ungen muchas cosas, ¿verdad?
Si bien podríamos decir, podría ser válido, pero hay que tener cuidado con el significado, ¿no? A veces uno no le entiende. Solamente se ungían objetos en el Antiguo Testamento cuando el objeto iba a ser separado para el uso exclusivo de Dios. De tal manera que, por ejemplo, si esa guitarra nosotros la ungimos, esa guitarra es separada para el uso exclusivo de Dios, ¿no? De tal manera que cuando alguien dice, pastor, ¿me puede ungir mi movilidad? ¿Estás seguro? Le digo yo, ¿no? ¿No? Se puede estar quedando, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces hacemos cosas que no sabemos el contexto ni el significado de lo que está aconteciendo, ¿no? Entonces, lo que está la palabra del Señor mostrándonos es que el Señor Jesús es el ungido de Dios, separado con un propósito, y ese propósito lo describe su nombre. Y su nombre dice Jehová salva. Muy bien, y ahora vamos a dar un paso más, vamos a caminar un poquito más. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, ahora hay que entender esa porción de la Escritura. Ahora mire usted, ya estamos desarrollando, estamos entendiendo el nombre Jesús. Jesús dice, su nombre significa Jehová salva. Y Mateo explica y dice, muy bien, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora hay una comprensión a medias ahí. Hay una parte solamente de la comprensión de que cuando dice el Señor que nos salva de nuestros pecados, la primera comprensión es, voy a decir, sin la completitud, es que Él nos ha perdonado todos nuestros pecados. Es verdad. Pero ahora hay que entender, ¿qué quiere decir? Que Él perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero yo necesito entender cuál es el contexto de esa salvación. ¿Qué es lo que significa esa salvación? Cuando dice la palabra del Señor, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, ahora vamos a tener que introducir otra categoría teológica, que es el pecado. Nos va a salvar de nuestros pecados. Ahora hay que entenderle qué es el pecado. Permítame graficarlo de la siguiente manera. En el original, el significado que tiene está relacionado con un arquero. Arquero quiere decir no de los que atajan fútbol, ¿no? Sino los que tienen un arco y flecha. ¿Está bien? Entonces, tenía que ver con, ¿se recuerdan ese círculo concéntrico con un punto al medio? Y el arquero disparaba e intentaba dar en el centro. Entonces, cuando él disparaba y fallaba, le decían, pecaste. Entonces, el significado literal es no dar en el blanco. Pecado es no dar en el blanco. ¿Qué quiere decir? No lograr el objetivo, no lograr la meta. Eso es pecado. De tal manera que tiene un significado con salirse del propósito de Dios en la vida. Permítame mencionar lo siguiente ahora. Para poder entender este contexto del pecado, es necesario que nosotros podamos recordar dónde empieza el origen del pecado mismo. Y permítame mencionarlo de la siguiente manera, en términos de la humanidad. Se origina ya con Adán y Eva, ¿verdad? Y vamos a ver, permítame decir lo siguiente. Dice la palabra del Señor, cuando alguno de vosotros es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Dice que cuando alguien es tentado, es cuando de su propia concupiscencia es seducido, y cuando alguien cae en esa seducción, dice, da a luz el pecado. Muy bien, el pecado, como se da cuenta, es el fruto, es la consecuencia de un árbol de maldad. ¿Está bien? Y esa es la concupiscencia que da fruto un pecado. Y el pecado entonces no es es más bien el efecto y es el producto de. Y cuando decimos de la maldad, en algún momento en una de las prédicas anteriores, habíamos mencionado y habíamos dicho, les comentaba yo, me gustó mucho una definición de Isaac Newton
que él dijo, la maldad no es otra cosa que la ausencia del amor en el corazón del hombre y de la mujer, por favor, ¿no? Algunas hermanas ahí ya, chande, miran, hermana, ya sabía yo. Dije, no, que ahí empezó la maldad. No, que estoy hablando en términos de humanidad. Dice que es la ausencia. Mire, habíamos mencionado que la oscuridad no existe en sí, sino que la oscuridad es la ausencia de la luz en un espacio. De tal manera, de manera similar, la maldad no tiene una existencia en sí, sino que es la ausencia de Dios en ese lugar. Y si hablamos del ser humano, es la ausencia del amor de Dios en el corazón del hombre. Mire, si usted me va acompañando en entender esto, va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Mire usted, la maldad aparece cuando yo no estoy permitiendo que el amor fluya en mi corazón. Yo voy a hacer una maldad cuando me falte amor. ¿Se entendió? Dígale al lado. Escucha esta parte, escucha. Va a salir maldad, mi amado hermano, cuando haya ausencia de amor en tu corazón. Eso es lo que está mencionando la palabra del Señor. Ahora, ¿qué es importante entender en términos bíblicos, en términos de lo que la palabra del Señor nos está enseñando? Para ello voy a leer una porción de la Escritura para que entendamos un poco mejor el tema del pecado en sí. Acompáñeme, Romanos. Capítulo 6. Empecemos capítulo 7, verso 14. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Dígale de al lado, es una ley. Que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. Dígale de al lado, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien, ¿qué es importante entender con respecto al pecado? Cuando dice la palabra del Señor, y llamará su nombre Jesús, porque librará, salvará a su pueblo de sus pecados. Está hablando de la ley del pecado. Lo va a salvar de esa ley del pecado, de esa esclavitud del pecado. Nos va a salvar. Vamos a entenderle ahora. ¿Qué es importante entender? Aquí Pablo hace una exposición magistral, académica, y él dice, muy bien, permítame parafrasearlo. Él dice, me doy cuenta de que en mi carne, en mi cuerpo, quiere decir, no él, en mi cuerpo se encuentra una naturaleza pecaminosa. Quiere decir, el pecado está en mi cuerpo. Hay una naturaleza en mi cuerpo. Y dice, me encuentro ahora que he sido sujetado a la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué dice la ley del pecado y de la muerte? Dice, aquel que peca es esclavo de su pecado. Y el esclavo no le dice a su señor qué es lo que va a hacer. Voy a hacer un ejemplo que
tardé en entenderlo en mi caminar. Yo cuando estaba bien chico, qué sé yo, 8 años de edad, 9 años de edad, tenía un tío muy querido y él tenía un problema con el alcohol. Y era muy triste porque su familia se había fracturado, había mucho sufrimiento en torno al vicio aquel. Y recuerdo que algo marcaba mi corazón que yo no entendía. Y hubo un momento en el que lastimó mi corazón con respecto a él, pues yo le quería mucho. Y recuerdo que habíamos tenido muchas reuniones en las que hasta participaba yo. Y mi mamá, mi abuelita, ¿no? Y mi tío prometía y decía, yo les prometo. Y él decía, prometo, nunca más voy a beber. Y él juraba, ¿no? Y él decía, yo juro por mis hijos, por mi mamá. Mi abuelita dice, no, por mi nene, ¿no? ¿Y qué era lo que acontecía? ¿Qué es lo que estoy tratando de transmitirle? Que esas reuniones eran tan fehacientes. ¿Qué quiero decir? Yo percibía tanta sinceridad, pero pasaba un mes, mire, 2 meses, a lo mucho 3, y se volvía a perder. Y era toda una tragedia ese tiempo. Y pasaba eso y él volvía a charlar con la familia. Y entonces yo decía, ¿por qué nos miente? ¿Por qué nos está mintiendo mi tío? Y yo chiquitito no lo entendía. Cuando pasó el tiempo, mi amado hermano, yo fui entendiendo la palabra del Señor. Me di cuenta que mi tío nunca nos mintió. Que él, cuando nos decía con lágrimas en los ojos, nunca más lo vuelvo a hacer, él lo estaba diciendo de lo profundo de su corazón. Pero había algo que yo no entendía en ese tiempo, que hoy creo entenderlo mejor y estoy tratando de explicárselo. Él era esclavo. Dígale al lado, era esclavo. Él era esclavo de ese pecado, era esclavo de ese vicio. No podía, aunque él quería, podía él tenerlo en su mente, tenerlo decidido, hacerlo con toda la fuerza de su corazón. Porque, ¿sabe qué? No me cabe la menor duda cuánto amaba él a su familia. La amaba profundamente, pero ¿sabe qué? Era esclavo. ¿Sabe que algunas veces vienen a la consejería y a veces las hermanas me dicen, ¿sabe qué, pastor? Yo ya estoy cansada y yo estoy queriendo irme. Porque mire, me ha prometido una vez, me ha prometido 2 veces, y ahora que ya algunas canas pintan mi cabeza, ya que le entiendo mejor, ahora le digo a la hermana, ¿le puedo explicar algo? En la mayoría de los casos, no pueden haber sus excepciones, pero le digo, ¿sabe qué? Su marido no le está mintiendo. Cuando le promete, lo está diciendo de corazón. Lo que quisiera que usted pudiese entender es que su marido es esclavo. Es esclavo del pecado. A ver, voy a tratar de explicarlo, de hacerlo más claramente. Lo que estoy tratando de significar, mi amado hermano, es que el pecado, hay una ley espiritual que yo podría decir, no quiero, no me sujeto a esa ley, es imposible, porque es una ley espiritual. Y esa ley dice que el que peca se hace esclavo de su pecado. Y ese pecado va a esclavizar a esa persona. Ese pecado va a amarrar a esa persona, es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, el bien que quiero, no hago. Y el mal que no quiero, eso hago. Y le está diciendo, miserable de mí, dice. Miserable de mí. Esta condición de querer hacer el bien y no poder hacerlo. Sentirme que estoy como ese buey que le ponen un anillo en la nariz, ¿verdad? Una vez está con el toro con el anillo en la nariz. Una simple pitita será suficiente. El enemigo eso es lo que hace, mi amado hermano. Cuando alguien se involucra con el pecado, el enemigo lo atrapa, lo esclaviza en una ley espiritual. Por eso dice él, encuentro esta ley que se encuentra en mis miembros, dice, la ley del pecado y de la muerte, que me lleva cautivo a la cautividad. Pablo está explicando una situación espiritual de la cual nadie puede escapar si Cristo no te hace libre. Por eso dice la palabra del Señor, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. De tal manera que voy a insistir ahora con respecto a entenderle a lo que es el pecado.
Mire, todo lo que estoy diciendo es para poder explicar qué significa que nos salvará de nuestros pecados. Yo recuerdo una vez mi papá me dice a mí: hijo, ¿y de qué nos salva pues el Señor? Me dice. Él no le entendía muy bien el tema. Me dice: ¿de qué pues nos salva? Hoy estoy tratando de hacer mi mejor explicación de lo que un día fue también una conversación con mi papá. ¿De qué nos salva el Señor? Acabamos de leer en Mateo, por eso les digo, es profundísimo lo que dice Mateo. Dice: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sabe qué es lo que nos está diciendo la palabra del Señor? Nos está diciendo: ¿sabe qué? Cuando tú entregas tu vida al Señor, Dios te está salvando de la ley del pecado y de la muerte. Por eso escribe Pablo y dice: doy gracias a Dios por Jesús nuestro Señor, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dice: con la ley del Espíritu en vida de Cristo Jesús. La ley del Espíritu que nos hace libres de la ley del pecado. ¿Qué dice esa ley del Espíritu? Dice que aquel que le reconoce, aquel que le recibe, por eso dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A ver si logro explicarlo mejor. ¿Sabe qué es lo que estoy tratando de significar, mi amado hermano? Ser creyente significa ser libre del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Voy a recordarles un pasaje del Señor. El Señor hablándole a sus discípulos en su ámbito ampliado, no solo los 12, sino muchos más. El Señor les dice: el esclavo no permanece para siempre en la casa, le dice. El hijo sí permanece, pero el esclavo no. A ver si esto se entiende, mi amado hermano. Lo que estoy tratando de significar es que no juegue con el pecado, mi amado hermano. Porque dice la palabra del Señor que por eso dice: no volváis al yugo de esclavitud. Quiere decir, no vuelva usted al pecado, porque el pecado lo va a esclavizar, lo va otra vez a encadenar y lo va a llevar a donde usted no quiera. Y cuando usted quiera decir: no quiero hacer esto, usted se va a dar cuenta que eso es más fuerte que usted. Y ahí ya es complejo. Quiere decir que está entrando de nuevo al estado de esclavitud. Y el Señor les dijo: ¿saben qué? El esclavo no permanece para siempre en la casa, no permanece en la casa, mas el hijo sí permanece. Mire, voy a decirlo de nuevo ahora: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Agárrese fuerte de su silla. Voy a explicarle algo. ¿Qué significa ser hijo de Dios? El hijo no es esclavo. Dígale de al lado: el hijo no es esclavo. ¿Sabe qué, mi amado hermano? No diga, es incorrecto decir: ¿sabe qué? Es que es mi carácter. No diga eso. Lo que usted está diciendo, ¿sabe qué? Lo que pasa es que soy esclavo. No es su carácter, mi amado hermano, es la concupiscencia, es su carne. Cuando alguien, mi amado hermano, por decir algo, alguien miente y permanece en la mentira, se está quedando esclavo nuevamente de la mentira. Y luego ya miente por deporte. Otro pecado muy común es el tema de la ira, por ejemplo. Dice la palabra del Señor: vosotros erais hijos de ira en otro tiempo. Es muy fácil airarse, enojarse y volverse Hulk, ¿no? Hay muchas hermanas que andan ya, de verdad ya, estresadas. ¿Por qué? Porque llega Hulk a su casa. Llega todavía rosado, pero en 15 minutos otra vez ya está verde, digamos, ¿no? Ya está grito, ya está transformado. ¿Por qué? Y dice: mi carácter no es su carácter, mi amado hermano. Es la concupiscencia. Es pecado, mi amado hermano. Es pecado. No podemos, mi amado hermano. ¿Sabe qué? ¿Quiere que le diga algo? No pueden salir palabras deshonestas de nuestra boca, dice la palabra del Señor. Ni truhanerías. ¿Sabe qué? No se permita, mi amado hermano. ¿Quiere que le diga un secreto? Si usted no se permite hablar ni una mala palabra, usted nunca le va a decir una mala palabra a sus hijos. Nunca los va a maldecir, no los va a tratar mal. Pero si usted, mira lo que voy a decirle. He visto pastores que no cuidan su boca. Y en el altar la vida los traiciona. Los nervios los traicionan. Y a veces en el altar se les escapa una mala
palabra. ¿Por qué? Porque están queriendo separar en el altar. No voy a decir ni una mala palabra, pero en mi casa puedo hablar malas palabras y grito y soy... No, mi amado hermano. Porque dice la palabra del Señor que yo no puedo ser esclavo nuevamente del pecado. Porque el esclavo no permanece en la casa, mi amado hermano. Hay que ser hijo. Mire esto de hermoso. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. El hijo no practica el pecado. Ahorita se lo voy a leer. El hijo no practica el pecado. ¿Sabe qué, mi amado hermano? A veces se da examen. El otro día yo di un buen examen. Me machuqué el dedo, mire. Bien machucado. ¿No? Entonces cuando me machuqué el dedo, no perdí mi salvación. No, porque algunos así, ¿no? Se golpean y se olvidan que son cristianos, ¿no? Y sale lo que hay en el profundo de su corazón. Recuerdo que cuando me golpeé me dolía muchísimo. Dije, gloria a Dios, dije, no perdí mi salvación. No. Me estoy acordando. Me dio pena, más que un hermanito, ¿no? La verdad que yo tuve parte de la culpa. Manejando, digamos, yo la chamboneé y me crucé. Y me le crucé a un hermano que no sabíamos que éramos los dos, yo pastor y el hermano. Y le dio rabia, me insultó de lo que pudo. Ya cuando pasamos, nos vimos, pues, ¿no? Y yo, hermano, y el otro, pastor. Misericordia, digamos, ¿no? Claro, me dio pena, ¿no? Por él, porque, claro, el hermano, yo pienso que todo el día no ha de haber dormido, digamos, ¿no? Se ha de haber acordado lo que le dije al pastor, digamos, ¿no? Obviamente yo eché por tierra todo, ¿no? Todo dije en el nombre de Jesús. Todo lo que me dijo el hermano. Yo andaba con otro hermanito que no está aquí ahorita, pero lo voy a chismear. Carlito, pues, ¿no? ¿No? Ahora trabaja con Alejandrito. Manejando y ayudándome a manejar Carlito, che. Cuando, pastor, lo vamos a poner a prueba. No hagas eso, hermano. Y ese güey, le tocó bocina a un hermano ahí. Cuando lo veo al hermano, se dio la vuelta, claro, bravo, ¿no? Se dio la vuelta. Para su suerte, hermano, me vio, pero en lo que iba a abrir la boca, digamos, ¿no? Ya me vio. Pastor, me dijo. Y Carlito dije, no va a perder su salvación, hermano. Mire, un segundo más y el hermanito nos iba, ¿no? Más bien que me vio, ¿no? Casi cantó, cuán bueno es el Señor. Oye, la aureola, ring, ¿no? De verde, Hulk, que estaba. Bueno, me puso contento que al ver a su pastor ya no verdean. Permítame decirle lo siguiente, mi amado hermano. Acompáñeme, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3. Dice así la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, capítulo 3, verso 1, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él.
Subraye este verso. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, escuche bien, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel, subraye verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Gloria a Dios, mi amado hermano. Que lo que nos está significando la palabra del Señor, que es lo que yo debo de entender, mi amado hermano, que cuando dice la palabra del Señor que Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados, nos está salvando de la ley del pecado. ¿Sabe qué está diciendo la palabra del Señor? Me libra de la ley del pecado, de la esclavitud del pecado. De tal forma que yo ya no soy esclavo, ahora soy hijo. Y si hijo, libre. Y si libre, dice la palabra del Señor, no practica el pecado. Juan, acabamos de leer, vuelva a leerlo todas las veces que pueda, mi amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un chip en nuestro inconsciente colectivo que hemos heredado, lamentablemente, de la iglesia primitiva del tercer siglo, permítame decir así. A partir del año más o menos del 250 adelante, la iglesia malentendió este concepto. Mire, escuche bien. Entendió lo siguiente. Entendió que dice la palabra, entendió mal. No entendió la completitud. Entendió, dice la palabra del Señor, que Él nos perdonó de todos nuestros pecados. Pasados, presentes y futuros. Eso es verdad, verdadcinga. Pero hay algo que no estoy entendiendo, que yo debo permanecer para que eso sea así. De tal manera que a partir del año 300 la iglesia lanzó una proposición diciendo de que tus pecados ya son perdonados, de tal manera que podés perdonar nomás, podés pecar nomás y no pasa nada. Tanto así que de aquí a unas semanas, no una semana, un mes más, y por si acaso, hermano, ya tenemos el lugar para el retiro de carnaval. Me acordé porque, ¿qué es lo que pasa, no? Hay personas que empiezan el carnaval y pecan a piedra libre. Y luego empieza la cuaresma, creo que se llama. Y todos se arrepienten de lo que pecaron. Pero no vamos a decir, no, son los católicos los que tienen el problema. Nomás no, nosotros también los evangélicos tenemos el problema, mi amado hermano. Hemos encontrado también una receta que no está correctamente aplicada. Creemos que tenemos licencia para pecar y solamente tenemos que decir, Señor, perdóname. Ya está, ya estuvo. No, mi amado hermano. Eso no es verdadero arrepentimiento. Porque el que se arrepiente de verdad no practica el pecado. Acabamos de leer ahí en Primera de Juan que dice, el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Dígale a su hermano, no practica el pecado. El Hijo de Dios no practica el pecado. De tal manera, mi amado hermano, que, mire lo que vamos a decir. El Señor Jesucristo nació. Su nombre, Jesús, significa Jehová salva. ¿De qué salva? De los pecados, de la ley del pecado. Me saca de la esclavitud y me hace de esclavo, me convierte en hijo. Y el hijo, escuche bien lo que voy a decirle, y el hijo no practica el pecado. Ahora Juan resume y dice, ¿sabe qué? Menciona así de esta manera. Voy a hablar sobre la esencia del pecado en sí. Cuando estaba Eva y Eva tiene aquella conversación con la serpiente le dice, Eva, ¿sabes qué? No pasa nada. Así que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. No, dice, de este árbol no podemos comer, de los otros no podemos comer. Pero dijo que si comíamos íbamos a morir. Perdón que yo lo parafraseé. Y entonces la serpiente le dijo, ¿sabes qué? No morirán. No van a morir. Sino que sabe Dios que el día que ustedes coman, sabrán el bien y el mal. Muy bien, esto es lo que necesito transmitirles. Aquí viene la esencia misma del pecado. Más allá de la desobediencia de Eva. ¿Qué es la esencia del pecado?
La esencia del pecado es esa decisión que tuvo Eva, porque ¿qué era lo que estaba entendiendo Eva? Eva estaba entendiendo lo siguiente. Él le dijo, ¿sabes qué? Si tú comes de este fruto, no necesitarás tomar en cuenta a Dios para tomar tus decisiones. Sabrás lo que necesitas y tomarás tus decisiones tú sola. Y esa es la esencia del pecado, mi amado hermano. Es la decisión de no tomar en cuenta a Dios en tu vida. Voy a darles un ejemplo. Cuando yo estaba más o menos de unos 12 años, llegaron unos muchachos al colegio. Ellos venían de la universidad. Era de un ministerio que se llama Alfa y Omega, de Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Y ellos empezaron como el colegio era cristiano, nos sacaban por grupos. Mi grupo había unos 8 más o menos. Y él empezó a predicar y habló sobre la salvación. Y yo más o menos me puse a orar por mis compañeros porque yo ya había aceptado al Señor. Entonces era más o menos como que la lección yo ya me la sé. Y yo empecé a orar por mis compañeros que estaban ahí, ¿no? Pero él dijo algo que me impactó. Me impactó nuevamente en mi fe, en mi ser cristiano. ¿Sabe qué? Él dijo así. Primero preguntó, ¿ya han aceptado a Jesús como su Salvador? Y yo dije sí. Y los otros algunos dijeron no, oraron, no. Y él hizo una pregunta más que ahí me dejó temblando a mí. Él dice, ¿y ya le aceptaron como su Señor? Y entonces yo no entendí. Y dije, pero si ya nos preguntó si lo habíamos aceptado como nuestro Salvador, ¿por qué nos vuelve a preguntar? Y él dijo así, aceptarle como Señor significa tomarlo en cuenta en cada una de tus decisiones. Y yo empecé a temblar. Cuando digo temblar no era que temblé, ¿no? Sino quiere decir, mi fe otra vez se puso a prueba. Porque ¿sabe qué dijo él? Para darnos un ejemplo, él vívido, ¿no? En ese momento pelados nosotros, dijo, eso significa que ustedes tendrían que preguntarle a él si se van a arreglar con una pelada o no, con una chica o no. Tendrían que ver si es su voluntad de él. Y eso será que es su Señor. ¿Sabe qué? Me quedó tan clara la película porque a mí no se me había ocurrido preguntarle a Dios nada de ese tema. ¿Sabe qué? David nunca le preguntó a Dios. Salomón nunca le preguntó a Dios. Fueron dos reyes. Salomón el más sabio, David el rey más importante de Israel. Pero ¿sabe qué? Para las cuestiones de su corazón no lo tomaron en cuenta a Dios. Y la vida les pasó una factura muy alta. Salomón, 300 mujeres, 600 concubinas, 900 suegras. ¿Usted sabe lo que es eso? No, perdón, no. Pido perdón formalmente a todas las suegras presentes. A veces no me aguanto. Lo que estoy queriendo significar, mi amado hermano, es que el tema esencial del evangelio, permítame decirle lo siguiente. Dice la palabra del Señor, Juan dice, el que me ama guarda mis mandamientos, dice el Señor. Y nadie dice, puede amar a alguien, dice, ¿cómo puedes decir? Dice que tú amas a Dios y aborreces a tu hermano. Nadie dice, puede amar a quien no ve si aborrece a quien ve. Voy a decírselo de nuevo, mi amado hermano. El evangelio es sujeción. Primero sujeción a Dios y luego es sujeción, mi amado hermano, del uno al otro. Se lo voy a decir en español. Si usted no se puede sujetar a su esposa, la esposa al esposo, menos se van a sujetar a Dios. Olvídese. No se mienta, por eso dice la palabra del Señor, no os engañéis a vosotros mismos. La palabra del Señor dice así, mire mi amado hermano, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Yo les enseñé en una de las prédicas diciéndole que la palabra sujeción quiere decir unirse, estar unido. Eso significa. Entonces podemos intercambiarlo y decir, dejará el hombre a su padre y a su madre y se sujetará a su mujer. Allá no nos gustan los hombres. Y los dos serán una sola carne. Está hablando, se unirán. De tal manera que hay una sujeción entre el esposo y la esposa. No estoy queriendo decir, el esposo es la cabeza del hogar. Y eso por favor no lo malinterpretemos. Lo que estoy queriendo significar es que hay una sujeción del uno al otro. Hay esposos cristianos que les cuesta entender de que la esposa le dice, ¿dónde está mi amor? ¿Y por qué me pregunta? Si yo soy el hombre.
La mujer tiene que decir dónde está. Ella se tiene que sujetar. El hombre es libre como el viento. Nada. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor, mi amado hermano? Dice así: no os neguéis el uno al otro, porque no sois dueños de vosotros mismos, sino que la mujer es dueña del varón y el varón es dueña de la mujer. De tal manera que, mi amado hermano, ¿sabe qué? La hermana puede llamarlo y decirle: hola, mi amor, ¿por dónde anda ese mi cuerpito? Ese cuerpo latino. ¿Ah? ¿Cuál es su situación geográfica? Mándeme ubicación en tiempo real, video panorámico 360. Y el hermano no tiene por qué enojarse, porque ella es dueña de su marido. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Y el varón también llama a su esposita: mi amor, ¿dónde está usted? Ella, antes de, si quedaron que iba a ir a un lugar, debe llamar y decir: mi amor, ¿sabe qué? Estaba viniendo, pero la hermana quiere que vayamos a orar por una hermana que está enferma. Vaya. Alguna hermana dice: ¿sabe qué, pues, pastor? Yo ni a mi padre pues le pedí permiso, ahora le voy a pedir a este. Olvídese. Le voy a decir algo: si usted no se sujeta a quien ve, menos se va a sujetar a quien no ve. Y si quiere que le diga algo, el amor es obediencia. Nadie puede decir te amo, pero no te obedezco. Un hijo no le puede decir a su padre: papá, te amo, pero es rebelde. No, mi amado hermano, porque dice la palabra del Señor: el que me ama guarda mis mandamientos. De tal manera que el cristianismo, mi amado hermano, la esencia de nuestra doctrina, de nuestra fe, es la sujeción. Por eso dice Pablo: estad sujetos los unos a los otros en el temor de Dios. Pero no es nomás los unos y los otros no. No es nomás las unas y los otros no. No, mi amado hermano, aquí nos sujetamos de ida y de vuelta. La función de cabeza la seguimos teniendo, pero de que nos sujetamos, nos sujetamos. ¿Qué quiere decir? Nos unimos, nos unimos. No se ponga, no se estrese. Yo siempre les digo, cuando vienen a la consejería, les doy una semana. Escuche bien. Les digo: vengan aquí, vamos a hacer tratativa de paz. Muy bien, ¿cuántos días quieren? ¿Un día, 2 días, 3 días? Tienen de ventaja para, ¿cómo se puede decir? Para que se convierta su celular. ¿Qué significa eso? Que yo les digo: muy bien, de aquí para adelante ella puede entrar a su celular y usted puede entrar al celular de ella. ¿Cuántos días quiere? Esa es la pregunta. ¿En 2 días? ¿En 3 días? Algunos dicen: deme una semana, pastor. ¿Cómo estará ese celular, no? Cada día, deme una semana, pastor, ¿no? Ya voy a buscar un especialista, y no voy a quedar algo aquí, ¿no? Porque hay una independencia ahí que no es válida. La palabra del Señor: los dos serán uno solo. El Señor vino, Jesús nació, y dice la palabra: Él nació para darnos, para salvarnos de nuestros pecados, de la ley del pecado y de la muerte. Usted puede vivir libre, mi amado hermano, si le recibe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los hijos de Dios no practican el pecado. Señor amado, gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, porque tu palabra es medicina para nuestros huesos, Señor amado. Gracias, Señor amado, porque tú viniste para salvarnos. Y para salvarnos, Señor, de nuestros pecados, Señor amado. Ayúdanos a vivir en libertad, Señor. La libertad con que tú nos hiciste libres. Padre, que nadie sea engañado por el enemigo. Que nadie se dé licencia para pecar. Que nadie crea que es parte de la vida cristiana. No lo es. Ayúdanos a permanecer en victoria, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a entender el verdadero significado de la Navidad. El propósito verdadero de tu venida, Señor amado. Y al entenderlo, Señor, poder traer luz a otros, Señor amado, que están a nuestro alrededor. Nuestros parientes, Señor amado. Nuestros amigos, Señor, nuestros colegas que necesitan de tu luz. Ayúdanos, te suplicamos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.